Bien, en cuanto al método de la secante, lo primero que vamos a revisar es que es una aproximación al método de Newton. En el método de Newton nosotros tenemos la necesidad de conocer la primera derivada de la función. Si nosotros aproximamos la primera derivada de la función, ¿sí? Para este caso, la primera derivada la aproximaríamos como la diferencia de f de xn menos f de xn menos 1 entre xn menos xn menos 1. Sustituyendo esta aproximación en la expresión obtenida para el método de Newton y haciendo algunas pequeñas operaciones, encontramos que es posible calcular xn más 1 como una aproximación del valor de raíz en base a xn menos f de xn por la diferencia de xn por menos xn menos 1 entre f de xn menos f de xn menos 1, todo esto multiplicado por f de xn. Esto quiere decir que se requieren dos puntos iniciales en el método de la bisección. No es un método abierto, no es un método cerrado, es un método netamente numérico en el cual, bueno, vamos a dar dos valores. Para el caso que nosotros venimos manejando de x a la x menos 2 igual a 0, lo que nosotros encontramos es que el método aplicado en este caso, bueno, lo vamos a hacer considerando x1 igual a 0. Entonces calculamos f de x1, que recuerden ustedes, f sería x a la x menos 2. Entonces, bueno, eso nos da el resultado de menos 2, que son los valores que están escritos en la tabla. El siguiente valor también lo tenemos que dar. Vamos a considerar x igual a 2 y calculamos la función en x igual a 2. Escribimos los valores en la tabla y a partir del tercer valor utilizamos la fórmula que hemos deducido previamente. En este caso, x3 se calcula como x2 menos f de x2 que multiplica x2 menos x1 entre f de x2 menos x1. Así, sustituyendo los valores que nosotros tenemos ya en la tabla y haciendo los cálculos obtenemos que el valor que en este caso tiene x3 es 0.2707. A 4 decimales escribimos el valor en la tabla y después tenemos que calcular el valor de la función, en este caso el valor de f de x3. Utilizando pues la definición de la función que va a ser x a la x menos 2. Sustituyendo los valores y haciendo las operaciones, tenemos el valor de menos 1.6452. Y así le tendríamos que hacer para seguir calculando los siguientes valores, en este caso x4. ¿Ok? Bien, si nosotros hacemos esta implementación en la hoja de cálculo, entonces decimos que el primer valor es 0, el segundo valor es 2. Tenemos que escribir aquí la función que es x por e a la x, ¿sí? X por, en este caso, la exponencial de x, ¿sí? Menos 2. El resultado, bueno, habíamos dicho que es menos 2. Corremos la fórmula, copiamos la fórmula, lo único que cambia son los valores, el valor de x en este caso y el valor de x3 dijimos que lo calculamos como el valor de x2 menos el valor de f de x2 que multiplica a la diferencia de x2 menos x1, ¿sí? Todo esto dividido entre el valor de f de x2 menos el valor de f de x1. ¿Ok? Y bueno, tenemos el valor de 0.2707. Lo que hacemos es corremos las fórmulas y podemos encontrar pues que para 10 iteraciones ya tenemos dos valores que no cambian. En este caso vamos a resaltarlo, ¿sí? Y esta sería la aproximación de la solución, en este caso encontrado con 10 iteraciones. ¿Ok? Pues esto es el método de la secante. Si nosotros cambiamos los valores iniciales, vamos a considerar que tomamos el valor de 1 y 2.
el valor de x1 igual a 1 y el valor de x2 igual a 2. ¿Qué ocurre? Bueno, en los métodos como bisección, recuerden que la función tendría que tener signos distintos. En este caso, la función tiene signos iguales, en ambos extremos la función es positiva. Si nosotros vemos la gráfica de la función, que ya previamente la graficamos, encontramos que la solución no se encuentra dentro del intervalo 1,2. ¿Sí? Más sin embargo, el método nos puede calcular la solución, de hecho, con menos iteraciones. Si ustedes revisan la tabla, podemos cortar a la iteración, hasta la iteración 9 y 10. Dejamos hasta la 8 y ahí estaría ya el cálculo de la raíz. Entonces, este método es netamente numérico. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, menos 1? O bueno, o escribimos el valor, por ejemplo, de 0. Bueno, pues tenemos ya distintos valores en la tabla, ¿no? 0.5, por ejemplo. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el primer valor que sea 2 y que el segundo valor sea 4, por ejemplo? Entonces vemos que también llega la solución y ya empieza a presentar la solución en iteración 10. Eso es precisamente lo que nosotros podemos hacer con las hojas de cálculo. Podemos ir viendo cómo va mejorando la solución del método, es decir, el menor número de iteraciones basadas precisamente en las condiciones iniciales. Bien, por mi parte sería todo. Que tengan buen día. Gracias.